Hola, yo soy Irma González, estudiante de primer año de Derecho. Y hola, yo soy Sandra Caniupil, estudiante de Derecho de primer año. Nuestro trabajo se titula El aborto y la protección de la mujer, y a través de él buscábamos evidenciar que la legislación chilena no protege efectivamente a la mujer en cuanto a su autonomía reproductiva, porque la negativa de permitir un aborto libre, seguro y gratuito vulnera una agrupación de el disfrute de una agrupación de derechos que están vinculados a la dignidad de la mujer. Nuestro trabajo se basó sobre el análisis de normas jurídicas, jurisprudencia constitucional y recomendaciones internacionales. Cabe señalar de que el ordenamiento jurídico chileno permite la interrupción del aborto a través de la Ley 21.030 que se promulgó en el año 2017, pero esta no regula todas las situaciones y por ende se califica como muy estricta, dejando un montón de situaciones fuera de la regulación que debiese ser. El aborto entrelaza derechos como la salud y la libertad de la mujer, y este trabajo va a dejar en evidencia la necesidad de Chile de legislar conforme a los derechos y recomendaciones internacionales de organismos especialistas en el tema. Analizar si es que Chile ha regulado adecuadamente la materia, tenemos que revisar la regulación que el ámbito internacional le ha dado, especialmente los tratados internacionales sobre derechos humanos que fueron ratificados por Chile. Aunque es cierto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y tampoco el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se pronuncian expresamente sobre el aborto libre, sí lo hacen los organismos que están a cargo de la interpretación de estos pactos. Son así el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación número 22, que es relativa a la salud sexual y reproductiva, que interpreta el artículo 12 del respectivo pacto, se manifiesta a favor del aborto provocado, instando a los estados para que deroguen las leyes restrictivas del aborto y den la posibilidad a las mujeres de acudir a un aborto seguro. Particularmente en su número 28 expresa lo siguiente: liberalizan las leyes restrictivas del aborto, garantizan el acceso a las mujeres y a las niñas a servicios de aborto sin riesgo y asistencia de calidad posterior a casos de aborto, especialmente capacitando a los proveedores de servicios de salud, y respeten el derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, en su observación número 36, interpreta el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al derecho a la vida, se refiere al aborto provocado en su número 9, el cual señala que si bien los estados tienen la capacidad para adoptar medidas dirigidas a reglamentar el aborto, esta reglamentación no puede vulnerar el derecho de la vida de la mujer u otros derechos que estén reconocidos en el pacto, como el artículo número 7, que prohíbe que las personas sean sometidas a tratos inhumanos o degradantes. Como así también dice que no pueden ser sometidos a experimentos sin su consentimiento libre e informado. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, que interpreta el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al derecho a la vida, dice que si bien cada estado tiene el derecho a regular el aborto como desee, no puede hacerlo de una manera que obliga a las mujeres a acudir a un aborto inseguro. Y tampoco que las obligue a exponerse a dolores o sufrimientos psíquicos o físicos, porque se estaría vulnerando el artículo 7 del pacto, que prohíbe que las personas sean sometidas a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Especialmente, tienen que permitir el aborto en los casos en que el embarazo es producto de una violación, incesto o el feto sufre alguna anomalía grave. En el área interamericana nos encontramos con la Convención Americana de Derechos Humanos, que tampoco se expresa sobre el aborto de manera textual. Sin embargo, a través de un proceso interpretativo se concluye que hay situaciones donde sería legítimo practicar un aborto. Además, es importante
analizar cuál es la posición que la Constitución chilena ha tomado respecto al aborto provocado, porque las normas encuentran su fundamento de validez en la respectiva Constitución del ordenamiento jurídico. Por su parte, la Constitución chilena no permite el aborto provocado, pero tampoco lo niega, sino que esta temática se ha dejado a interpretación constitucional, y el Tribunal Constitucional estableció que es deber del legislador establecer las bases para la protección del que está por nacer. Esta idea encuentra su fundamento en el artículo 19, número 1, inciso 2, que prescribe la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces, bajo esta idea, es importante destacar que la Constitución no le otorga un derecho subjetivo a la vida al nasciturus, sino que dice que hay que protegerlo de alguna manera, pero le va a tocar al legislador decidir el grado de protección. Por lo tanto, una ley menos restrictiva del aborto no estaría violando la Constitución, porque mientras todavía se proteja de alguna forma la vida del no nacido, entonces es constitucional una ley que le dé más autonomía a la mujer para decidir si quiere o no soportar este embarazo no deseado. Al respecto se pronunció el Tribunal Constitucional cuando en el 2017 rechazó el requerimiento por inconstitucionalidad presentado por un grupo de parlamentarios referente a la ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. En dicho fallo, expresó que la condición de persona se adquiere al nacer y que la protección que se le brinda al no nacido no puede vulnerar los derechos de la mujer, que es persona, y es el primero al que la Constitución debe brindarle protección. También expresó que el que no ha nacido no requiere el estatus de persona, porque esto conllevaría llevar a la distorsión de todo el sistema constitucional, institucional y legal para proteger al que no está por nacer. Esto significa que en el ordenamiento jurídico chileno, el que no ha nacido es un bien jurídico protegido y no una persona. La ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del aborto en Chile, ingresa como proyecto de ley en el año 2015 a través de un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet al Congreso en aquel entonces, y como efecto tiene su promulgación en el año 2017. En Chile, para optar a un aborto, se deben configurar algunas de las 3 causales posteriores. Primero, cuando la mujer está en riesgo vital y la continuación del embarazo implique un riesgo para su salud. 2. Que el embrión sufra de alguna patología congénita, lo que signifique alguna inviabilidad fetal, tratándose así de que su existencia sea incompatible con la vida extrauterina. Y en tercer lugar, que el embarazo sea producto de una violación. Si no han transcurrido más de 12 semanas de gestación, se puede acceder a esta intervención, pero en el caso de que la víctima sea una menor de 14 años, este plazo se amplía a las 14 semanas de gestación. En Chile, cuando una mujer quiere acceder a esta intervención o bien continuar con su embarazo, debe otorgar un consentimiento por escrito. Y aunque en la regulación vemos que hay un claro avance, en la práctica no es así, debido a que existen diversas manifestaciones en torno a la molestia por la poca accesibilidad o también por la discriminación que sufren al ejercer este derecho. Y es que los médicos aquí en esta regulación cuentan con una abstención de conciencia, que significa que es una garantía si ellos quieren o no acceder a proceder con esta intervención. Cabe señalar que en el año 2020 hubo una petición de derogación de la ley 21.030 por parte de una organización conformada por 250 médicos, lo cual se considera gravísimo desde un punto de vista de salud mental, puesto que ellos son los principales actores dentro de esta intervención. Esto último deja en evidencia que como sociedad chilena aún no comprendemos que existen diversas convicciones de cómo ejercer nuestro derecho a vida. También se considera que la regulación de la ley 21.030 es un tanto estricta en cierto grado, y es que solamente regula ciertas situaciones con una extrema particularidad.
y se considera que una ley que se refiere a derechos de la libertad y la salud debería al menos referirse o regular la generalidad y no situaciones específicas. Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos que entrelazan la salud y la libertad. Los titulares de estos derechos son tanto hombres como mujeres, y es que obliga a los estados a entregar información y protección a las personas en cuanto a su sexualidad y reproducción. Ha sido conceptualizado por el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género como aquellos que permiten a todas las personas, sin discriminación ni violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre su sexualidad y reproducción, contando para ellos con información, medios y servicios que así lo permiten. Entre los derechos sexuales y reproductivos que se relacionan de forma directa con el aborto y la maternidad, encontramos el derecho a buscar, recibir y compartir información en torno a la sexualidad, el derecho a recibir educación en la sexualidad, incluyendo información sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH, el derecho a la protección de la integridad corporal, el derecho a procrear o no, y el derecho a el esparcimiento de los hijos y los intervalos con los que nosotros queremos reproducir. Debemos considerar que para otorgarle un respaldo correcto a estos derechos, debemos tener una reforma tanto del plan educacional actual como el acceso a la salud, porque ambos son importantes para una mejor efectividad al dar información sobre la sexualidad y reproducción de las personas. El Estado debe obligarse a cumplir y respetar los derechos que son propios de las personas. Ahora vamos a hablar sobre los derechos vulnerados por culpa de la regulación chilena, que ha dejado a un grupo importante de mujeres en la indefensión ante un embarazo no deseado, lo cual las obliga a acudir a métodos inseguros que les puede costar hasta la vida. El primer derecho vulnerado es el derecho a la no discriminación y a la igualdad, porque el aborto provocado es un procedimiento quirúrgico que solamente se aplica a las mujeres, y cuando se les niega la posibilidad de acudir a ellos, entonces se configura un acto de discriminación. Así lo ha establecido el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. También se vulnera el derecho a la integridad personal. Cuando una mujer se somete a un aborto ilegal, no solo se ve comprometida su indemnidad física, sino que también su salud psicológica. Los principales riesgos del aborto clandestino son las hemorragias graves, infecciones, lesiones en útero y vagina, incluso una sobredosis si el aborto se realiza por medio de fármacos. La salud mental, por su parte, se ve afectada ante la incertidumbre de las mujeres porque no saben cuáles son las condiciones en las que se va a practicar el procedimiento, si la persona encargada tiene experiencia o si la mujer va a terminar con alguna secuela física. El tercer derecho vulnerado es el derecho a no ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante, pues la limitación al aborto conlleva restricciones a la atención postparto, lo cual es contradictorio al derecho a no ser sometido a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Además, este derecho se vería amenazado cuando la atención médica postparto es condicionada a la entrega de información en orden de perseguir penalmente a la mujer que ha practicado un aborto ilegal, como ha ocurrido en Chile. Entre otros derechos que se vulneran está el derecho a la vida, por la incapacidad de las mujeres a recurrir a un aborto seguro y de calidad, y por ello las empuja a recurrir a métodos clandestinos que pueden afectar a su indemnidad física y biológica, que les puede inclusive ocasionar la muerte, lo que claramente está atentando al derecho a la vida. Como siguiente derecho que se vulnera está el derecho a decidir el número de hijos e intervalos entre los nacimientos. Este derecho solo puede ser plenamente realizado por las mujeres con libre capacidad para decidir si desean o no interrumpir un embarazo, sin injerencia del Estado. Por otra parte, las mujeres deben tener libre acceso a los métodos seguros y efectivos para controlar el tamaño de su familia. Entre estos se incluye el aborto. El último derecho que se vulnera es el derecho a la privacidad. Este derecho que se le otorga a la mujer embarazada en la facultad de decidir si desea o no tener o interrumpir su embarazo a través del aborto.
Por lo demás, esta decisión no puede tomarse como una amenaza de una persecución legal. Otra situación que menoscaba dicho derecho es la divulgación de la información por parte del personal de salud que asista a la mujer que tuvo o busca tener un aborto. Cabe señalar que al margen de este listado se considera la objeción de conciencia reconocida en la Ley 21.030, promulgada en el año 2017, como factor de protección al doctor y garantía para él, sin protección al derecho al acceso a la salud y que las empuja a las mujeres que buscan un aborto a practicar a través de un aborto ilegal con riesgo de muerte. Se puede concluir que el Estado ha ignorado las necesidades de las mujeres, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y en desventaja en relación al hombre, pues se le están denegando derechos que protegen tanto su integridad física como su autonomía personal. En este caso, la discriminación se refleja en la ineficiencia que ha tenido la legislación en regular un aborto libre, seguro y gratuito. Se puede reconocer de todas formas que el aborto provocado no es la primera solución al problema de los abortos de los embarazos indeseados, sino que es que el Estado tiene que brindar una educación sexual eficiente y laica, además de asegurar el acceso a anticonceptivos. La última opción debería ser el aborto, pues la maternidad es un proceso voluntario que no debe imponerse jamás, y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional.